Lo que hemos visto en términos del Hinayana y Mahayana hasta este punto se le aplica a todas las escuelas del budismo, es el Dharma fundamental. El Vajrayana descansa sobre el mismo fundamento que el Mahayana, del que es una rama. Sin embargo, se distingue de las enseñanzas usuales del Mahayana por los muchos medios hábiles que usa. Las enseñanzas habituales de Mahayana descansan sobre los sutras, mientras que las del Vajrayana se basan en textos llamados tantras. Los objetivos de su enseñanza son idénticos, pero su perspectiva, métodos y eficiencia difieren. Ya hemos comentado la complementariedad de los tres vehículos. Ahora veremos que cada vehículo tiene su propio enfoque único. Dentro de los diversos enfoques, hay diferencias en la motivación. Los seguidores de Hinayana piensan que el samsara es un océano de sufrimiento que hay que cruzar para obtener la libertad del nirvana, y buscan liberarse del samsara principalmente para su propio bienestar. Los seguidores de Mahayana aspiran a alcanzar la iluminación con el propósito de ayudar a todos los seres. Pensando que cada uno de esos seres, en algún momento durante el curso de innumerables vidas, ha sido su propio padre, recordando su bondad, y sintiendo un sentido de compasión universal, los seguidores de Mahayana desean liberar a todos los seres sintientes. Así, los practicantes de Hinayana han sido comparados con los reyes que usan sus poderes para promover sus propios intereses, mientras que los practicantes de Mahayana son como esos mismos reyes que usan esos mismos poderes para beneficio de todos. Las perspectivas también difieren en lo que respecta a las ilusiones y sus resultados. El camino de Hinayana enseña la renuncia a las impurezas, lo cual es difícil y tarda mucho tiempo en realizarse, pero es más fácil de enseñar que los enfoques Mahayana y Vajrayana. El enfoque de Mahayana propone cambiar esas cualidades contaminadas en sus opuestos, que es más difícil de entender que el enfoque de Hinayana, pero más fácil de practicar una vez asimilado. El Vajrayana implica trascender las percepciones de lo puro y lo impuro, lo cual es muy difícil de comprender y enseñar, pero, una vez dominado, es el método más rápido y fácil para alcanzar la iluminación. Los tres vehículos utilizan todo tipo de métodos más o menos radicales que se pueden comparar con las tres formas de cortar el árbol de la ignorancia, el sufrimiento y la negatividad. El Hinayana se deshace de las hojas, el Mahayana corta las ramas, y el Vajrayana elimina el árbol desde sus raíces. Todo el sufrimiento se produce en la mente. La realización directa de la naturaleza de la mente y la eliminación de las aflicciones generadas en la mente es el enfoque del Vajrayana. Para tomar otro ejemplo, podríamos comparar la iluminación a la imagen de un Buda. Para obtener esa imagen, podríamos pintarla en un pedazo de tela, dibujando primero el contorno y luego aplicando cuidadosamente la pintura, prestando mucha atención a cada detalle. Ciertamente lograríamos el resultado deseado, pero tomaría mucho tiempo. Esto es un poco como el camino del sutra. El otro método sería conseguir una buena pintura tradicional y tomar una fotografía de ella. De esa manera obtendrás un resultado inmediato. Este es el enfoque tántrico, el camino Vajrayana. Los tres vehículos no difieren tanto en el objetivo, que es realmente el mismo para cada uno, como en los métodos para llegar allí. Si la iluminación es un país lejano como la India, el enfoque de Hinayana sería como caminar hasta allí a pie, el Mahayana, como ir a caballo o en coche, y el Vajrayana, como tomar un avión o un cohete. Pueden tener el mismo destino, pero la velocidad y eficiencia de los tres vehículos son completamente diferentes. Los caminos de Hinayana y Mahayana se practican durante muchas vidas. El Vajrayana es más rápido, lo que nos permite realizar la iluminación ya sea en esta misma vida, en el momento de la muerte, o en un período de 7 a 16 vidas a lo sumo. Es de hecho un camino rápido, pero al mismo tiempo, puede ser peligroso si no tienes gran fe en tu guía. En general, los Budas enseñan el Dharma según las mentes de los discípulos. Transmiten muchas enseñanzas que sirven de antídotos a los 84,000 tipos de aflicciones que pueden surgir en las mentes de los seres sintientes. No todos los Budas enseñan el Vajrayana, pero el Buda de nuestra época, Sakyamuni, por extraordinaria compasión, dio instrucciones particularmente profundas que son rápidas y eficientes. El Vajrayana es la quinta esencia de la enseñanza de los Budas. Por esta razón, es extremadamente valioso, y somos inconcebiblemente afortunados de haberlo encontrado, pero es fácil de entenderlo mal, y esto puede causar que cometamos errores graves, que producen vidas miserables en el infierno o en los reinos animales.
Por lo tanto, es bastante peligroso. Es por eso que el Vajrayana es llamada una enseñanza secreta. Sus prácticas esenciales solo se transmiten oralmente, y a su debido tiempo, de maestro a discípulo. El camino Vajrayana no abandona nada, no importa el qué. Nada puede ser rechazado, simplemente transmutamos nuestra mente y sus experiencias reconociendo su verdadera naturaleza. Es un camino de transmutación de lo impuro a lo puro. Esto es lo que lo hace rápido y fácil. El Vajrayana no implica grandes dificultades, ni austeridades particulares, por lo que sería posible que una persona con fuertes facultades y gran inteligencia, practicar y lograr la realización genuina incluso en su contexto habitual. Con este fin, los practicantes de Vajrayana usan la visión sagrada con la que reconocen que este mundo ya es fundamentalmente puro, ya es una tierra pura, un reino donde todos los Budas y Bodhisattvas son visibles y el Dharma es entendido. Del mismo modo, consideran que todos los seres son fundamentalmente Budas y que no hay ninguna distinción real entre el samsara y el nirvana, que son meramente apariencias. En la práctica de esta visión sagrada, el mundo es meditado como una tierra pura y los seres como aspectos de Buda. Todas las formas son aspectos iluminados, todos los sonidos son mantra, y la mente es la pura mente. La comprensión correcta de la visión sagrada y su práctica es delicado. Es crucial al comienzo de la participación en el Vajrayana no dar lugar a opiniones falsas, tener fe y no rechazar el Vajrayana. Ciertamente somos todos muy diferentes. Algunos son muy brillantes e inteligentes y otros son menos receptivos. Algunos ya tienen un buen conocimiento del Dharma, mientras que otros han estudiado poco. Enseñar los métodos de Vajrayana a una persona que no está preparada para recibirlos, que no esté debidamente preparada porque carece de conocimientos suficientemente maduros o experiencia de Dharma, sería arriesgarse a dar lugar a opiniones falsas o, peor aún, al rechazo de la enseñanza. Esta es la razón por la cual el Vajrayana no puede ser abordado directamente a menos que tengamos una base sólida producida por un entendimiento y práctica de los caminos Hinayana y Mahayana. Dicho esto, en este camino de los medios que es el Vajrayana, hay muchos niveles de enseñanza y comprensión, el revelar solo algunos aspectos de los primeros niveles de la práctica no presenta ningún peligro real y puede incluso ser muy útil. La mujer que se conoció como Sukasiddhi nació en Cachemira en la misma zona que Niguma. Nacida en una familia muy pobre, vivía muy modestamente con su esposo, 3 hijos y 3 hijas. Un año, cuando una hambruna devastó el país y se quedó en la casa un tazón de arroz, toda la familia fue en busca de alimentos. Las 3 hijas fueron hacia el norte, los 3 hijos hacia el oeste y el padre fue al sur. Solo la madre permaneció en casa. Mientras estaba sola en la casa, apareció un Mahasiddha que, a través de su clarividencia, supo que tenía un poco de comida escondida. Le dijo que no había comido en mucho tiempo y le rogó que le diera un poco de arroz. Movida por sus súplicas y su virtud, ella estuvo de acuerdo. Cocinó el arroz, se lo ofreció, y comió un poco. Cuando el resto de la familia volvió de su búsqueda con las manos vacías y con hambre, y le pidieron que siguiera adelante y cocinara hasta la última de la comida, tuvo que confesar toda la historia, explicando que había estado segura de que traerían de vuelta algo comer. Furiosos, la echaron fuera. Siguiendo el consejo de los vecinos, se dirigió hacia el oeste y llegó a la tierra de Odiyana, un lugar maravilloso y próspero con gente generosa. Llegando durante la cosecha, rogó y recibió una enorme cantidad de arroz. Ella lo usó para hacer cerveza, que luego vendió. El dinero que ganaba le permitía comprar todo lo que necesitaba y establecer un negocio de cerveza y finalmente abrir un restaurante. Entre sus clientes habituales había una joven que siempre compraba cerveza y carne, aunque nunca consumía nada. Un día, la mujer le preguntó por ello, y la joven respondió que no muy lejos de la montaña vivía el Mahasiddha Virupa, a quien ella suministraba comida todos los días. La mujer le dijo, en ese caso, toma esta cerveza como ofrenda para él, y procedió a contarle toda la historia de su desgracia. Después de eso, cada día ofrecía a Virupa una gran cantidad de su mejor cerveza. Algún tiempo después, Virupa le preguntó a su joven ayudante cómo podía traer tanta cerveza sin tener que pagarla. La joven explicó que la cerveza provenía de una mujer que le tenía gran devoción. Virupa dijo entonces, esta mujer debe tener un excelente karma. Si me encuentro con ella, puedo guiarla hacia la plena iluminación.
Volvió para contárselo a la mujer, que estaba muy entusiasmada y fue a visitar Virupa, trayendo generosas ofrendas de cerveza y carne. Él le confirió una iniciación que inmediatamente la llevó a manifestarse como una dakini de sabiduría primordial en mente y cuerpo. Aunque ya tenía 61 años, tomó la forma de una niña de 16 años y se la conoció como Sukasidi. Tuvo las mismas realizaciones que Niguma y también recibió transmisiones directamente de Vajradhara. Desde entonces, durante más de 1000 años, los seres que están cualificados todavía pueden encontrarse con ella en su aspecto intacto, juvenil. Fue una de las principales maestras de Kyun Ponelhor. La encontró en un cementerio donde ella se le apareció en un brillante y luminoso cuerpo blanco, sus manos en el gesto de lo increado, rodeado por un grupo de dakinis y nubes de luz. Sukasidi le transmitió las enseñanzas y profetizó que sería su titular principal. Estas, conocidas como las enseñanzas de Sukasidi, han sido transmitidas hasta el día de hoy. Necesitamos a alguien que nos pueda guiar en el camino, enseñarnos, dirigirnos, ayudarnos y mostrarnos los peligros y el camino correcto. Esta guía no es un director en el sentido común, o una persona que nos controla. Un lama es alguien cuyo papel es algo difícil de describir, pero, para usar un ejemplo mundano, podría considerarse un poco como los padres, tanto el padre como la madre al mismo tiempo. Un lama es alguien que nos ayuda y nos guía a nivel espiritual, de la misma manera que nuestros padres nos han educado en asuntos mundanos. Nos enseñaron lo que era peligroso y lo que era correcto hacer. Del mismo modo, un lama nos enseña lo que es sano o insano, positivo o negativo, en el nivel espiritual. Él puede guiarnos y conducirnos a la madurez espiritual. Al seguir el consejo de nuestros padres, aprendimos sobre el mundo y crecimos. Del mismo modo, escuchando el consejo de nuestro propio lama, nuestro padre-madre espiritual, podemos gradualmente cultivar lo positivo, abandonar lo negativo, profundizar nuestra madurez interior y abrir nuestra mente a la realización. Así como apreciamos la bondad de nuestros padres y reconocemos nuestro endeudamiento con ellos, es importante apreciar la bondad de nuestros lamas y tener una gratitud similar. Hay, sin embargo, diferencias de nivel. Mientras nuestros padres nos han educado, nos han dado cosas y nos han enseñado lo que es bueno para esta vida, nuestro padre-madre espiritual nos enseña lo que es significativo tanto ahora como para vidas futuras hasta que alcancemos la iluminación. Por lo tanto, debemos reconocer esta dimensión añadida a medida que extendemos a nuestro lama la gratitud que tenemos por nuestros padres. Otra diferencia en estas relaciones tiene que ver con el grado de la motivación de un amor de los padres y de un lama. Los padres aman a sus hijos, pero este amor suele estar restringido a sus hijos e hijas, mientras que un lama tiene una actitud de amor y compasión hacia todos los seres. Otra diferencia importante es la bendición o la inspiración espiritual. Nuestros padres nos han ayudado y hecho todo para nuestro beneficio, pero su benevolencia es sin ninguna influencia espiritual. Por otra parte, el lama que nos ayuda es la fuente de una bendición conectada por un linaje ininterrumpido a la iluminación y al Buda Vajradhara, la realización última. El lama es la expresión de la enseñanza y de la realización. Él nos transmite lo que es útil para nuestra mente. Gracias a él, podemos recibir bendiciones de todos los Budas. Otra diferencia fundamental es la realización de los logros. Con lo que hemos aprendido de nuestros padres, podemos funcionar en el mundo. Podemos tener una posición social, ganar dinero, ser ricos, y tener una exitosa posición mundana. A través de nuestra relación con nuestro lama, podemos lograr algo incomparablemente más profundo porque esta relación puede despertarnos a la realización espiritual, a la budeidad, que es tan valiosa para esta vida como para todas las vidas, y no solo para nosotros, sino para todos los seres. Por lo tanto, las actividades de los lamas están dotadas de habilidades y realizaciones únicas. Es el canal a través del cual estas capacidades y realizaciones pueden ser transmitidas, pueden llegar hasta nosotros y ayudarnos a alcanzar el nivel más profundo en general. Hay niveles progresivos en una relación con un lama, que se describen con frecuencia en relación con los 3 yanas. En el nivel de Hinayana, respetamos al maestro y tenemos inmensa gratitud por su bondad al darnos el Dharma. Se le llama Lopon, maestro, o Khenpo, maestro de las enseñanzas. Es un instructor, da los preceptos, y administra un monasterio. En el Mahayana, la relación con el guía espiritual adquiere una dimensión más importante. Se convierte en un amigo espiritual, un consejero en el nivel interno.
El Vajrayana da aún más importancia al guía espiritual. En este nivel, él es un lama. El lama raíz, o el lama que guía personalmente a un practicante del Vajrayana, es considerado el Buda Vajradhara, la esencia y unión de todos los Budas de los 3 tiempos y de las 10 direcciones. Él es la esencia de su cuerpo, palabra y mente, sus virtudes, sus cualidades especiales y su actividad. Para el practicante Vajrayana, el lama es sumamente importante. Él es igual a los Budas en sus cualidades, y aún más apreciado que cualquier otro aspecto de Buda, debido a su bondad en transmitirnos las enseñanzas. Es esta relación esencial que permite la transmisión de la bendición y proporciona la dirección espiritual en el nivel más profundo, el nivel de Vajrayana. En general, hay niveles progresivos en una relación con un lama, que se describen con frecuencia en relación con los 3 yanas. En el nivel de Hinayana, respetamos al maestro y tenemos inmensa gratitud por su bondad al darnos el Dharma. Se le llama Lopon, maestro, o Khenpo, maestro de las enseñanzas. Es un instructor, da los preceptos, y administra un monasterio. En el Mahayana, la relación con el guía espiritual adquiere una dimensión más importante. Se convierte en un amigo espiritual, un consejero en el nivel interno. El Vajrayana da aún más importancia al guía espiritual. En este nivel, él es un lama. El lama raíz, o el lama que guía personalmente a un practicante del Vajrayana, es considerado el Buda Vajradhara, la esencia y unión de todos los Budas de los 3 tiempos y de las 10 direcciones. Él es la esencia de su cuerpo, palabra y mente, sus virtudes, sus cualidades especiales y su actividad. Para el practicante Vajrayana, el lama es sumamente importante. Él es igual a los Budas en sus cualidades, y aún más apreciado que cualquier otro aspecto de Buda, debido a su bondad en transmitirnos las enseñanzas. Es esta relación esencial que permite la transmisión de la bendición y proporciona la dirección espiritual en el nivel más profundo, el nivel de Vajrayana. Así, deteniendo todo pensamiento, Gampopa bebió de un trago todo el alcohol del cráneo. ¡Excelente! ¡Qué gran muestra de tu capacidad para asimilar todas las enseñanzas del linaje! Gampopa permaneció durante mucho tiempo con Milarepa. Recibió las enseñanzas, las practicó, desarrolló una comprensión profunda y llegó a la iluminación. El Vajrayana se ha transmitido desde el Buda Vajradhara a través del canal de un linaje ininterrumpido, de maestro a discípulo. Este linaje transmite la palabra y la mente de las enseñanzas con una bendición transmitida a través de empoderamientos, o iniciaciones, abhiseka en sánscrito, transmisiones de las escrituras e instrucciones. Para aclarar la idea de la transmisión y linaje, y la razón debe ser ininterrumpido, tomemos el ejemplo de una bombilla. La electricidad viene de una fuente central, que la transmite a lo largo de un alambre. El generador, la fuente de la electricidad, es como la budeidad. El alambre que lleva la electricidad es como el linaje de la transmisión, y la corriente eléctrica es como la bendición cuya energía clarifica nuestra práctica e ilumina nuestra mente. Si se corta el cable, la corriente no puede pasar a través de él, y la bombilla no puede producir luz. Somos muy afortunados, porque la tradición Vajrayana permanece completamente intacta y viva. Todas sus instrucciones han sido transmitidas hasta el presente, intactas y no disminuidas. Desde el Buda Vajradhara hasta nuestros días, un linaje ininterrumpido de seres realizados las ha transmitido, y su bendición sigue siendo directamente accesible para nosotros a través de sus iniciaciones y otras transmisiones. Esta bendición e inspiración no es algo físico, no tiene forma, color, aspecto, o cualquier otra cosa que podríamos captar con los sentidos ordinarios. Funciona a través de tendrel, interconexiones o interacciones. Esta bendición adquiere especial importancia en los enfoques Vajrayana y Mahamudra. La inspiración del lama y el linaje es lo que permite un reconocimiento mucho más rápido de la naturaleza de la mente de lo que se produce en otros caminos. Un antiguo y conocido maestro Kagyu dijo: si el sol de los discípulos, la fe y la devoción no golpean la montaña nevada de la bendición de los lamas, las olas de inspiración que purifican las impurezas no fluirán. Gran fe en nuestro lama y profunda devoción nos permiten recibir su bendición y, por medio de esto, purificar rápidamente las tendencias negativas y cultivar las positivas. El lama que elegimos para ser nuestro guía personal y con el que establecemos una relación espiritual es nuestro lama raíz.
No importa qué lama cualificado elegimos. Podría ser uno que nos encontremos en un centro de Dharma o en otro lugar, siempre y cuando tengamos una afinidad y conexión con él o ella a través de una iniciación Vajrayana. En un nivel vital, el lama raíz es el que nos hace reconocer la naturaleza de nuestra mente. Él es la fuente de las bendiciones que nos introducen a Mahamudra, la naturaleza última de la mente. Nos muestra cómo reconocer nuestra mente como el Dharmakaya. Él nos da directamente enseñanzas apropiadas que luego examinamos y practicamos. Después de esto, comentamos nuestras experiencias con él y nos guía más lejos. Reconocer la naturaleza de la mente es delicado. Si tuviera una forma o color, el lama podía mostrarnos y decir, mira aquí, pero ese no es el caso, y solo nos puede dar sugerencias sutiles para guiar nuestro examen personal en la meditación. También le informamos regularmente de nuestras experiencias. Él nos ayuda a procesarlas y nos da nuevas instrucciones para que podamos continuar este intercambio de la manera correcta hasta llegar a una experiencia más allá de toda duda, una realización verdadera. Ciertos criterios pueden ayudar a un discípulo a elegir un lama raíz. En primer lugar, el lama debe tener una conexión tradicional auténtica, garantizando la corrección de la transmisión. Su comprensión del Dharma debe ser profunda y su realización genuina. Sus palabras y acciones deben concordar entre sí, y debe estar desapegado, es decir, no motivado por el interés material o la satisfacción personal. Su motivación para ayudar a los discípulos y a todos los seres debe ser sincera, basada en bodhicitta, amor profundo y compasión. Además, el lama y el discípulo deben ser capaces de comunicarse bien entre sí, con total confianza. La persona que tiene esas cualidades y aptitudes puede ser nuestro lama raíz. Si nos comprometemos sinceramente con él como discípulo, se convierte en el transmisor del linaje de todos los Budas y la fuente de sus bendiciones. En cuanto al discípulo, él o ella debe tener gran fe y debe esforzarse para poner completamente en práctica las enseñanzas de los lamas. Los beneficios derivados de esta relación dependen básicamente de dos elementos. Por un lado, la realización y la compasión de los lamas y el amor por sus discípulos, sus estudiantes y a todos los que le rodean. Y por otro, la fe de sus discípulos en él. Para usar una imagen tradicional, la compasión de los lamas es como un gancho y la fe de los discípulos como un anillo. Cuando se unen, hacen una fuerte conexión que libera al discípulo del samsara. Muchos lamas tienen cualidades sublimes, pero incluso si no las tienen, si su conexión, motivación y deseo de ayudar a los seres son correctos, una relación con ellos puede ser beneficiosa y llevarnos a la iluminación. En cualquier caso, si hemos establecido una relación con un lama en el nivel Vajrayana, al recibir una iniciación de él, es vital que nuestra relación con él sea positiva. Sea cual sea su comportamiento, es crucial que mantengamos la visión sagrada. Debemos considerar sus acciones como medios hábiles para ayudarnos. Si podemos desarrollar esa actitud, nos abrirá a la bendición auténtica y nos llevará hacia la iluminación. Podemos recibir exactamente la misma ayuda que recibiríamos de alguien que fuera perfectamente puro. Incluso si el lama mismo no está completamente iluminado, todavía puede aconsejarnos y ayudarnos. Por ejemplo, alguien que esté familiarizado con una región puede darnos indicaciones, independientemente de si es o no una persona excelente. No siempre podemos juzgar por sus acciones quién es un gran lama o adepto y quién simplemente afirma serlo. En cierto nivel, los grandes adeptos a menudo actúan de manera extraña o incluso indignante, por ejemplo, bebiendo mucho vino o estar involucrados con muchas mujeres. Por otro lado, alguien que pretendiera ser un adepto injustificadamente se encontraría en un reino de los infiernos donde se convertiría en una monstruosa criatura. El discípulo, sin embargo, puede ser ayudado por cualquier lama auténtico en quien tiene fe. El gran Pandit Naropa fue el maestro más conocido de la gran universidad india de Vikramasila. Un día, mientras estudiaba un tratado académico, se le apareció una emanación de su Buda de meditación, el Yidam Vajrayogini, disfrazado de una horrible anciana. ¿Entiendes lo que estás leyendo?, preguntó. Sí, por supuesto, respondió. ¿Entiendes las palabras o el significado? Las palabras, le dijo. La anciana, encantada, empezó a reír y a bailar. Pensando que eso la haría aún más feliz, agregó, también entiendo el significado. La anciana estaba molesta y empezó a llorar. Naropa le preguntó,
¿Por qué estás contenta si te digo que entiendo las palabras y triste si te digo que también entiendo el significado? Eres un gran erudito, y yo estaba feliz de que me dijeras la verdad, que entiendes las palabras. Pero realmente me molesta que te digas que entiendes el significado cuando no entiendes nada de esto, respondió. Al darse cuenta de sus insuficiencias, le preguntó qué tenía que hacer para comprender el verdadero significado, y le aconsejó que buscara y se comprometiera con Tilopa, un gran adepto que vivía en el este, que se convertiría en su lama y podría enseñarle. Ella entonces desapareció en un arco iris en el cielo. Naropa salió de la universidad y fue en busca de Tilopa. Viajó hacia el este por bastante tiempo, pero nadie conocía a Tilopa, el gran adepto. Después de haber buscado durante mucho tiempo, alguien le dijo, no hay ningún Tilopa el gran adepto por aquí, pero conocemos a un mendigo llamado Tilopa. Naropa se dijo a sí mismo que los grandes adeptos a veces tienen una apariencia poco probable y que este podría muy bien ser él. Así que fue a buscarlo y se acercó a un hombre que cocinaba el pescado en una parrilla sobre un fuego abierto y se los tragaba mientras chasqueaba los dedos. Sorprendido, Naropa pensó que no podía ser Tilopa y le reprochó al hombre, diciendo lo perjudicial que era matar a estos peces. Tilopa respondió, oh, entonces será mejor que me detenga. Chasqueó los dedos y el pescado cocido revivió y volvió a saltar al cubo. Naropa se postró delante de él y le pidió convertirse en su discípulo. Soy solo un mendigo, respondió Tilopa. Después de que Naropa insistió, Tilopa aceptó darle algunas instrucciones, pero le enseñó solo 4 líneas y desapareció. Este fue el comienzo del aprendizaje de Naropa. Además, descubrió más tarde que Tilopa no mató a los peces porque estaba motivado por el hambre o cualquier otro deseo personal. Fue porque al comerlos tenía el poder de liberarlos de su karma negativo y enviarlos a la tierra pura de Buda. Naropa tuvo que soportar muchas pruebas como discípulo de Tilopa, principalmente las conocidas como las 12 grandes pruebas. Naropa siguió a Tilopa por todas partes, pero durante mucho tiempo Tilopa no le dio ninguna instrucción. Un día se encontraron en lo alto de una torre muy alta. Tilopa le dijo, si tuviera un discípulo, saltaría al vacío desde la cima de esta torre. Ya que estaban solos, Naropa pensó que esto era para él, así que saltó de la torre y cayó al suelo. Tilopa bajó las escaleras. ¿Cómo te encuentras?, preguntó. Naropa expresó su agonía, pero Tilopa le instó a vigilar su mente, lo curó y le dio una enseñanza. Otra vez, cuando estaban cerca de un enorme fuego, Tilopa dijo, para obedecer las órdenes del maestro, uno debe aprender a saltar al fuego. En el mismo estado de ánimo que antes, Naropa saltó y se quemó, y Tilopa volvió a preguntar, ¿cómo te encuentras?, De nuevo le dijo a Naropa que vigilara su mente, lo curó y le dio otra enseñanza. En otra ocasión, estaban viendo pasar una procesión matrimonial. Impresionado por la belleza de la novia, Tilopa expresó su deseo de tenerla como consorte y envió a Naropa a recogerla. Naropa fue golpeado casi hasta la muerte por los furiosos invitados, y cuando finalmente regresó a Tilopa, fue regañado por haberse ido tanto tiempo. En otra ocasión, Tilopa envió a Naropa a pedir comida, cosa que hizo. Muy satisfecho, Tilopa lo envió lejos para conseguir un poco más, pero la gente que le había dado la comida no quería darle más. Sin embargo, después de haber visto a su maestro tan feliz con lo que le había traído, Naropa procedió a robar un poco más, y fue capturado, golpeado y abandonado prácticamente muerto. Tilopa se acercó, le preguntó cómo se encontraba y le dijo una vez más que mirara su mente, y otra vez lo curó. En otro punto, tuvieron que cruzar un arroyo lleno de sanguijuelas. Tilopa le pidió a Naropa que hiciera un puente con su cuerpo para que no mojarse, pero era tan pesado que Naropa resbaló y Tilopa se salpicó con el agua. «Querías hacerme caer», gritó Tilopa. Golpeó fuertemente a Naropa, y además Naropa fue completamente drenado de sangre por las sanguijuelas. Naropa fue sometido a 12 pruebas mayores y 12 menores. Después de estas, un día Tilopa le pidió que trajera agua. Cuando Naropa regresó, Tilopa lo tomó por la nuca, cogió una de sus sandalias y lo golpeó con fuerza en la frente. Naropa se desmayó, y cuando se recuperó había alcanzado la realización perfecta de Mahamudra. Ninguno de las pruebas de Naropa eran actividades habituales del Dharma, pero, siguiendo las instrucciones de su maestro, limpió los oscurecimientos en su mente, recibió su bendición, y por lo tanto alcanzó la realización final.
En la relación con un lama, es importante observar y examinar nuestra propia mente, porque mientras la mente no está disciplinada, tiene la tendencia a ver solo los defectos en los demás. En esa relación, debemos considerar que lo que vemos como incorrecto con el lama es simplemente una proyección de nuestra propia mente, nuestra propia negatividad. Como seres ordinarios, somos impulsados por muchas aflicciones. Siempre tendemos a percibir los defectos de los demás. Si tenemos la suciedad en la cara y miramos en un espejo, veremos nuestra propia suciedad. Cuando estamos involucrados con un lama, a menudo percibimos defectos en él, pero si sabemos cómo examinar nuestra mente, veremos que estos defectos percibidos son en realidad expresiones de nuestra propia negatividad. Si no podemos hacerlo, es mejor simplemente aceptar la situación, pensando, lo que él hace es su problema. En cuanto a mí, puedo practicar y entender bien el Dharma. Sin embargo, incluso cuando te enfrentas a un problema insuperable, no es apropiado adoptar una actitud de negatividad y rechazo. Como último recurso, es aceptable simplemente dejar la relación y dejarlo ser, sin una actitud negativa. El monje Sadhugyoti había servido al Buda Sakyamuni durante 24 años. Conocía las enseñanzas de memoria pero veía engaño en todas las actividades de Buda. Un día le dijo a Buda Sakyamuni, he sido tu asistente durante 24 años, y no veo la más mínima cualidad extraordinaria en ti, aparte del aura que rodea tu cuerpo, eres como yo, de ahora en adelante ya no te serviré. Ananda, que se convirtió en el nuevo asistente de Buda, le preguntó qué pasaría con Sadhugyoti. Él morirá dentro de una semana y renacerá como un espíritu ávido, respondió Buda. Ananda advirtió a Sadhugyoti, quien se dijo, es otro de sus engaños, pero nunca se sabe, a veces tiene razón. Durante una semana estuvo en guardia y ayunó. Al atardecer del séptimo día, hambriento y sediento, comió, bebió, murió borracho y renació instantáneamente como un espíritu ávido. Una cita bien conocida de un Karmapa anterior, el gran maestro del linaje Kagyu, dice, de aquellos que me han visto, ninguno irá a los reinos inferiores. Pero los que viven conmigo nunca alcanzarán los reinos superiores. ¿Por qué? Porque los que conocen al Karmapa con fe, aspiración profunda y un estado mental positivo establecen una relación espiritual que los libera, mientras que los que viven con él en las vicisitudes de la vida cotidiana tienden a tener una actitud negativa hacia él, que es la fuente del karma extremadamente malo. Un lama es como un fuego cuya presencia y bendición calienta y clarifica. Si estamos demasiado lejos del fuego, no recibimos su luz ni su calor. Por otro lado, si estamos demasiado cerca, podemos quemarnos. Lo más importante es comprender adecuadamente el significado de las enseñanzas y aplicarlas verdaderamente a través de la relación que establecemos con nuestro lama. No tenemos que ser perturbados por las dudas y vacilaciones que podamos tener. Puesto que nuestra mente está en un estado confuso, por supuesto tendremos dudas sobre lo que es verdadero, falso, real, irreal, correcto, equivocado, etc. Por otro lado, es importante que aceptemos nuestras dudas y vacilaciones y trabajemos con ellas en nuestra relación con nuestro lama, discutiéndolas con él con honestidad y utilizando sus respuestas para ayudar a aclararlas y eliminarlas. Está en buena relación con el lama, que gradualmente nos abre a la auténtica devoción por él. Fe y aspiración nos permiten recibir su bendición, que nos lleva a la realización. Los refugios de Hinayana y Mahayana son las tres joyas. Además de estos, el refugio Vajrayana incluye las tres raíces o tres fuentes: el lama, el yidam y el protector o dharmapala. El término raíz o fuente se refiere al hecho de que el lama es la fuente de las bendiciones, el yidam la fuente de los logros, y el dharmapala la fuente de la actividad despierta. Lama. El lama es el que nos guía y transmite gradualmente los puntos esenciales de las enseñanzas del Vajrayana. Es el sostenedor del linaje y posee las bendiciones de estas prácticas, y otorga empoderamientos o iniciaciones, abhiseka en sánscrito, que maduran nuestro karma y las diversas corrientes de nuestra conciencia, así como las transmisiones de las escrituras y las instrucciones orales relacionadas con ellas. Las transmisiones de las escrituras apoyan las enseñanzas, y las instrucciones revelan los significados de las iniciaciones. El lama es, por tanto, la fuente de las diferentes facetas de la transmisión y la fuente de las bendiciones. Yidam. La deidad de meditación, Yidam en tibetano, es un aspecto de Buda que posee los tres cuerpos del Buda y las 5 sabidurías primordiales.
Por compasión, Buda se manifiesta como aspectos diferentes, o yidams, cada uno de los cuales literalmente es, según el significado de ese término, la divinidad o deidad a la que nos dedicamos. Se llama así porque un practicante la tiene uno como su deidad personal, elegida y se dedica a la práctica de esa deidad, que consiste en las dos etapas de meditación llamada etapa de generación y etapa de culminación. Su práctica resulta en la realización de la naturaleza de la mente y de todos los logros. Dharmapala. El protector del Dharma, Dharmapala en sánscrito, es también la manifestación de los aspectos iluminados de la mente, apareciendo para ayudar a los practicantes a alcanzar los 4 tipos de actividades iluminadas: pacificación, incremento, poder y destrucción. Son la fuente o la raíz de la actividad iluminada más allá de las causas y efectos kármicos. Refugios externos, internos y absolutos. Las 3 raíces constituyen el refugio interior, y su significado es extremadamente profundo. No es posible para nosotros entenderlo completamente al principio, pero con el estudio y la práctica gradualmente se vuelve más claro. Podemos preguntarnos, si somos intrínsecamente un Buda, ¿por qué tenemos que tener un refugio que parece estar fuera de nosotros? ¿Puede haber un refugio exterior? Tomemos el ejemplo del primer ministro de un país. A priori parece una persona ordinaria, y podríamos preguntarnos cómo adquirió las cualidades que le permiten gobernar. La respuesta radica en su conocimiento y experiencia. Si nos despertamos un día y decidimos que queremos ser el líder de un país, no sabríamos cómo hacerlo o por dónde empezar. Sin embargo, si recibimos la instrucción necesaria, seríamos perfectamente capaces de hacer el trabajo. Si un jefe nos pone a cargo y nos hace pasar por todo el entrenamiento necesario, podríamos llegar a ser su igual. Del mismo modo, mientras que ya poseemos la naturaleza de Buda, todavía somos ignorantes, y así las cualidades de Buda no se manifiestan en nosotros. Para realizar estas cualidades y levantar los velos que la oscurecen, debemos dirigirnos hacia Buda, que ya ha llegado a ese estado, para que pueda guiarnos y ayudarnos. Al principio, cuando nos volvemos hacia Buda, parece estar fuera de nosotros. Parece lo mismo cuando recibimos enseñanzas de nuestro lama. Mientras nos cegamos por la ilusión de yo y otro, es necesario y útil tomar refugio. Sin embargo, no debemos olvidar que la mente de todos los seres y la de Buda no son fundamentalmente diferentes. Ahora mismo, nuestra mente es como un estudiante a quien su maestro aún no ha impartido su conocimiento. Una vez que nuestra mente es despertada a la sabiduría, será idéntica a la de Buda. Las enseñanzas pueden ayudar a despertarnos porque ya tenemos la naturaleza de Buda. Si no la tuviéramos, entonces tratar de purificar nuestra mente sería como tratar de limpiar un trozo de carbón. No importa cuánto lo frejemos, todavía seguiría siendo negro. Por otro lado, purificar la mente es como limpiar un objeto. Una vez que la suciedad se ha ido, su naturaleza puede revelarse. La naturaleza de Buda, parecida a un diamante, siempre ha estado ahí, pero cubierta, y por lo tanto imperceptible. El oro de la iluminación está en la base de nuestra propia mente, pero si no cavamos en ella, no la encontraremos. Al principio, cuando meditas en las 3 raíces en general, o en tu yidam en particular, puedes percibirlos como externos. De esta manera, los oscurecimientos comenzarán a desaparecer. Los agujeros en la pantalla de estos oscurecimientos permitirán que se filtre algo de luz. La bendición del yidam traerá aún más claridad, y finalmente te darás cuenta de que el yidam y tu mente no son diferentes. De este modo alcanzarás los 3 cuerpos de la mente de Buda, que son el refugio absoluto. El Dharma en general y el Vajrayana en particular ofrecen muchos métodos para eliminar los oscurecimientos y dejar que emerja la clara luz de la mente. Estos velos, como niebla o nubes, son inicialmente tan gruesos que no dejan ver nada. Pero cuando la niebla se levanta, cuando las gruesas nubes bajas y luego el velo ligero de las nubes altas y tenues desaparecen, el espacio se revela gradualmente, y el sol brilla en todo su esplendor. Del mismo modo, las 2 acumulaciones de mérito y sabiduría son como el viento que se lleva la niebla y las nubes de la mente, haciendo que todas desaparezcan y revelando el brillante espacio de luz clara. Esta es la imagen del camino gradual. Sin embargo, también hay un camino inmediato e instantáneo. Digamos que una habitación ha estado completamente oscura durante siglos.
Mover un interruptor eléctrico es suficiente para iluminarla, y la oscuridad desaparece en un instante. De la misma manera, si un discípulo que tiene fe, diligencia e inteligencia espiritual se encuentra con un maestro que posee el profundo Dharma, y si este maestro le abre al entendimiento del Mahamudra o Dzogchen, todos los velos de la ignorancia desaparecerán en un instante, como el girar un interruptor puede encender instantáneamente una habitación. Las enseñanzas de Vajrayana combinan los dos caminos, y son principalmente las inclinaciones particulares de los discípulos que lo dirigen a un enfoque u otro. Estos métodos de realización se adaptan a las diferentes necesidades, facultades y habilidades de los diferentes practicantes, superior, mediano o inferior. Para los practicantes de habilidades medias o inferiores, la práctica del Dharma en general y del Vajrayana en particular, implica, en primer lugar, reunir las dos acumulaciones de mérito y sabiduría por diversos medios. Los practicantes adoptan la disciplina del Hinayana y meditan en los preliminares comunes, que van a desarrollar una fuerte conciencia del valor del precioso renacimiento humano y su significado, de la impermanencia y muerte, del karma, y de los problemas y el sufrimiento inherente a toda existencia samsárica condicionada. Practican las 6 perfecciones de la generosidad, la disciplina, la paciencia, el esfuerzo, la meditación y la sabiduría trascendente. Aprenden a pacificar y estabilizar la mente a través de samatha o la práctica de la calma duradera y comprender su naturaleza a través de vipassana o la meditación en la visión. Luego, generan la actitud altruista de la compasión a través del Ojom o entrenamiento mental y practican la meditación de dar y tomar o Tonglen. Después de esto, se preparan con los fundamentos del Vajrayana o Ngondro. Estos preliminares del Vajrayana consisten en 4 prácticas de 100 repeticiones en cada una de las siguientes. Prácticas especiales de refugio y bodhicitta acompañadas de postraciones. Purificación de Vajrasattva con la recitación del mantra. La práctica de las 2 acumulaciones ofreciendo el mandala. Y el Guru Yoga. Después de estos preparativos, practican la deidad yoga, recitando el mantra del Yidam hasta que aparecen los signos del éxito. Finalmente, pueden realizar las prácticas subsiguientes con los 6 yogas espirituales de Niguma o Naropa, los yogas del tumo, el cuerpo ilusorio, el estado de sueño, la luz clara, el bardo y la eyección de la conciencia, y gradualmente realizan el vacío de la dicha, que es la esencia del Mahamudra. Practicando de esta manera, avanzan gradualmente a través de los bhumis de los bodhisattvas, o caminos de realización, y finalmente alcanzan la budeidad. Los practicantes con facultades sublimes son aquellos para quienes el simple encuentro con el Dharma despierta en sus corazones la renuncia al samsara, la aspiración a la iluminación, la compasión por todos los seres y la confianza en el Lama y las 3 joyas. El sentido de la vacuidad, la práctica del Mahamudra o del Dzogchen, los llena de gran alegría y gran aspiración. Su cuerpo, palabra y mente han madurado a través de la transmisión de las iniciaciones, y reconocen en un instante el significado de la práctica Mahamudra o Dzogchen. Saben meditar en el ámbito de la no meditación, del no aferramiento y de la no discriminación, y, por lo tanto, no hay duda de que alcanzarán la budeidad en esta vida o en el comienzo del bardo. En una época en el Tíbet había un hombre llamado Mipan Nompo que tenía gran respeto por el Dharma, pero había pasado toda su vida haciendo negocios y ocupándose de todo tipo de asuntos mundanos, de modo que nunca había tomado el tiempo para practicar. Finalmente, cuando alcanzó la edad de 99 años, ya no podía moverse y tuvo que permanecer acostado todo el día. Estaba muy deprimido y se decía: pasé toda mi vida en los negocios sin practicar el Dharma, y ahora que voy a morir y quién sabe qué pasará. Al mismo tiempo, había un lama muy conocido llamado Vairocana, y el viejo pensó: si pudiera conocer a Vairocana y solicitarle una enseñanza. Vairocana percibió el deseo del anciano y vino a verle un día. Entró y el anciano dijo: ¿quién es usted? Yo soy Vairocana. Con alegría, Mipan Nompo explicó que iba a morir pronto y quería mucho recibir una enseñanza. Te daré una enseñanza, pero debes sentarte. Cuando el cuerpo está acostado, la mente no es demasiado querida. Era doloroso sentarse, y como no podía permanecer sentado por mucho tiempo, usaba un cinturón de meditación y un bastón de meditación con el mentón apoyado en la parte superior y una base apoyada en el suelo. Esto le permitió sentarse casi completamente recto. Vairocana entonces le dio instrucciones del Mahamudra y lo abrió a la naturaleza de la mente. El anciano pudo meditar, y en pocos días realizó el Mahamudra.
Este es un ejemplo de una persona de capacidad superior. En los siguientes capítulos, comentaremos brevemente esta progresión. Primero, los preliminares comunes, o las 4 ideas que invierten nuestro pensamiento. Luego el Ngondro, o los preliminares únicos a la transmisión del Mahamudra. Luego la deidad yoga, las prácticas posteriores de Niguma y Naropa. Y finalmente la práctica del Mahamudra. Mediante la reflexión y la meditación, las prácticas de los preliminares comunes pretenden hacernos conscientes de las 4 realidades que estimulan nuestra motivación y nos urgen a practicar. Estas meditaciones descansan en 4 ideas: el precioso renacimiento humano, la impermanencia y la muerte, los defectos del samsara y la causalidad kármica. Son conocidos como los preliminares comunes en la medida en que no son específicos del Vajrayana, sino que son parte de la progresión en todos los yanas. Cuando deseamos practicar el Dharma, primero debemos ser conscientes de la dificultad de alcanzar esta preciosa existencia humana dotada de todas las condiciones favorables para alcanzar la iluminación. Esto nos da la determinación de entrar en el camino. Meditar en la impermanencia de todas las cosas, y especialmente de nuestra propia vida, nos ayudará a superar cualquier pereza e impulsarnos a practicar con energía. Entonces, si reconocemos que el sufrimiento impregna la existencia cíclica, desarrollaremos una aversión a ella, y todos nuestros esfuerzos se dirigirán hacia el logro de la liberación. Finalmente, si estamos convencidos de la verdad del karma, la relación entre las causas y los resultados, rechazaremos todas las actividades dañinas y en su lugar practicaremos lo que es positivo, y así procederemos correctamente. Si nunca hubiéramos encontrado el Dharma, fácilmente podríamos imaginar que este mundo en el que vivimos es todo lo que existe. Podemos dar por sentado que hemos nacido humanos. Pero el hecho es que, entre todas las existencias del samsara, la vida humana es una remota posibilidad. Además, entre los seres humanos, solo un número minúsculo tiene un precioso renacimiento humano, o una vida humana libre y dotada, es decir, la condición humana dotada de las libertades y cualificaciones necesarias para practicar el Dharma. Por un lado, debemos estar libres de circunstancias que no permitan el ocio para la práctica. Por otro lado, debemos tener todas las calificaciones personales y los factores ambientales necesarios que permitan la adecuada práctica del Dharma. El Buda Sakyamuni ilustró la dificultad de obtener esa vida de 3 maneras. La rareza del precioso renacimiento humano se describe de la siguiente manera: si una tortuga ciega que nada en el vasto océano emergiera solo una vez cada 100 años, las posibilidades de que ella deslice la cabeza a través de un yugo de madera flotando arrojado por el viento en la superficie del agua es mayor que las posibilidades de que una conciencia transmigrando en la colección de posibles vidas obtenga un precioso renacimiento humano. Ahora consideremos todas las existencias posibles en términos de cantidades. El número de seres en los reinos del infierno es como el número de granos de arena en la tierra, el número de espíritus ávidos, como los granos de arena en el río Ganges, el número de animales, como los copos de nieve que caen en un año en el Tíbet. El número de seres en los 3 reinos de la existencia excede el número de estrellas en el cielo nocturno. Por lo tanto, aquellos que tienen un renacimiento humano precioso son tan raros como una estrella en el día. Finalmente, considera esta rareza meditando en su causa kármica, la perfecta disciplina. De hecho, la causa de obtener esta vida humana son las acciones positivas previas, no 1 o 2 aquí o allí, sino muchas y frecuentes. Raros son los que pueden hacerlo. Podemos despertar a la rareza de esta preciosa existencia humana contemplando todos estos puntos de vista. También meditamos de varias maneras para percibir realmente las cualidades y posibilidades de la vida humana. Esto nos impulsa a aprovecharla lo más posible, lo que lograremos en un nivel esencial solo mediante el uso del precioso renacimiento humano como punto de partida para viajar por el camino de la iluminación. Es vital tomar conciencia de la impermanencia y desarrollar el hábito de percibirla en todas las cosas, porque la idea de que las cosas son estables y duraderas es una ilusión, la fuente de la fijación y el sufrimiento. Meditar sobre la impermanencia tiene el poder de reducir nuestros apegos a esta vida y animarnos a practicar lo que es beneficioso. Esta vida no es tan importante en sí misma, y sin embargo estamos constantemente obsesionados con ella. Sería mejor pensar en el momento en que dejaremos este mundo por el desconocido del bardo.
En ese momento, estaremos solos, a una distancia inimaginable de las personas y cosas que nos eran familiares. Este cuerpo es un hotel cuyo huésped es la conciencia. Pronto, este viajero que va de país a país despegará para nuevos destinos, dejando atrás el hotel que le acogió. Nuestra vida es fugaz. Pronto terminará. Nada es más importante que la práctica del Dharma para prepararnos para esta partida, porque nada más puede realmente ayudarnos en ese momento. Siempre debemos estar listos para morir y prepararnos como si fuéramos a irnos esta misma noche. Si no sucede, está bien, la preparación nunca se desperdicia. La impermanencia es una realidad universal. Este mundo, que nos parece sólido y estable, será destruido lentamente por el fuego, el agua y el aire al final del ciclo cósmico. La impermanencia puede verse en las constantes transiciones del mundo, en el paso del tiempo y en el cambio de estaciones. En primavera, la tierra pardo rojiza se vuelve blanda, brotan los árboles y las plantas. Cuando llega el verano, el suelo verde azul es húmedo, y las hojas y las flores florecen. Entonces la fuerza del otoño endurece la tierra ahora ocre, los cultivos maduran, y finalmente, cuando llega el invierno, la tierra se congela y se vuelve grisácea, los árboles y las plantas se secan y se vuelven frágiles. Nada es permanente, el sol y la luna se elevan y caen, el día claro y transparente sigue a la noche profunda y oscura. Todo cambia, hora por hora, minuto a minuto, segundo a segundo, como el fluir de una cascada que, aunque siempre parece la misma, nunca lo es. El agua siempre está siendo reemplazada. La naturaleza de la impermanencia es tal que, todas las cosas acumuladas y la riqueza finalmente se agotan, todo lo que se erige finalmente se derrumba. Todos los que se han encontrado deben finalmente separarse. Todo lo que nace finalmente muere. Todo lo que sube tiene que bajar, lo que es bajo se vuelve alto. Los ricos se vuelven pobres, los pobres se vuelven ricos. El enemigo se convierte en amigo, el amigo se convierte en enemigo. No hay nada cuya naturaleza no sea impermanente. Tomar como permanente lo que es fugaz es como la ilusión de un necio. La meditación sobre la impermanencia de todas las cosas, y especialmente nuestras propias vidas, nos ayuda a vencer la pereza y practicar el Dharma enérgicamente. Cuando meditamos sobre la impermanencia y entendemos la naturaleza fugaz de todas las cosas compuestas, nuestro apego a esta vida y la fuerza de las 6 aflicciones disminuirán mientras nuestra fe en el Dharma aumenta. Podremos practicar vigorosamente sin ninguna dificultad y finalmente lograr la suprema realización del Mahamudra, sabiendo que la mente está más allá del nacimiento y la muerte. Si no tenemos en mente la impermanencia, corremos el riesgo de ser como el padre de Tawadrakpa, un hombre pobre que un día encontró un enorme saco de cebada. Encantado de haberlo encontrado, ató el saco al techo sobre su cama para protegerlo, luego se acostó y soñó que podía vender la cebada y ganar mucho dinero, lo que le permitiría encontrar una esposa y tener una familia. Se dijo a sí mismo que seguramente tendría un hijo y se preguntaba cómo nombrarlo. En ese momento, un rayo de luz de luna entró en su habitación y pensó, le llamaré Tawadrakpa. Mientras estaba atrapado en estas fantasías, algunos ratones cortaron la cuerda que sostenía el saco de cebada, que cayó sobre el hombre y lo mató. Para comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, debemos tener en cuenta la realidad del sufrimiento. Si realmente somos conscientes del sufrimiento de los samsaras, no tendremos fascinación por sus atractivos y podremos desapegarnos, pensando en ellos como una fiesta dada en honor de nuestra propia ejecución. Nanda, el hermano del Buda Sakyamuni, tenía una hermosa esposa a la que estaba muy apegado. A pesar del ejemplo de su hermano, no quería renunciar a la vida mundana. Finalmente, Buda Sakyamuni lo convenció de convertirse en monje, pero Nanda estaba preocupado de que no pudiera cumplir sus votos. Su apego persistía, y quería huir. Por sus poderes milagrosos, Buda Sakyamuni lo llevó a una montaña donde vivía una anciana decrépita. ¿Quién es más bella, esta anciana o tu esposa?, le preguntó. Mi esposa, por supuesto. No hay comparación. Entonces Buda lo llevó a los reinos celestiales, donde vio suntuosos palacios y hermosos dioses y diosas. En un palacio, había diosas magníficas pero no dioses.
Nanda preguntó por qué y le dijeron que un monje llamado Nanda, un miembro de la familia de Buda, tomaría renacimiento aquí por el poder de las buenas acciones que él realmente lograría. Nanda estaba encantado. Se volvió hacia Buda Sakyamuni, quien le preguntó, ¿quién es más bella, estas diosas o tu esposa? Las diosas son infinitamente más hermosas, aunque mi esposa era más bonita que esa vieja decrépita. Nanda volvió al reino humano e, inspirado por esta aventura, se volvió muy diligente en su disciplina monástica. Pero Buda Sakyamuni dijo a los monjes, Nanda está manteniendo la disciplina para renacer en un reino celestial cerca de las diosas jóvenes, mientras que ustedes están manteniendo la disciplina para trascender todo el sufrimiento. Su motivación no está bien. No se asocien con él. Nanda estaba extremadamente molesto y le preguntó a Buda qué hacer. Buda sugirió que hicieran una visita a los reinos del infierno. Llevó a Nanda a un lugar donde los torturadores se movían alrededor de una olla hirviendo. Nanda preguntó qué estaban haciendo y le respondieron, Buda tiene un hermano, un monje llamado Nanda, que practica la disciplina para poder renacer en los reinos divinos, pero renacerá aquí tan pronto como se acabe ese karma divino. Nanda cambió de opinión al regresar de su visita a los reinos del infierno. Practicó para ser liberado del sufrimiento del samsara y se convirtió en un excelente monje. No pensamos lo suficiente en el hecho de que dependemos unos de los otros. En el nivel material básico, todos somos interdependientes para nuestras necesidades diarias, y por eso estamos en deuda con todos los seres. Al tomar conciencia de que todos los seres quieren la felicidad pero terminan sufriendo de muchas maneras, podemos cultivar la auténtica bodhicitta. A medida que nos volvamos conscientes del sufrimiento omnipresente de los seres, nuestro amor y compasión crecerán y nos esforzaremos por avanzar lo más rápidamente posible hacia la budeidad, para que podamos desarrollar las cualidades que nos permitirán ayudar a todos los seres de una manera significativa. Todo lo que consideramos como yo, tanto en sus aspectos internos como externos, es el resultado de nuestras actividades anteriores. Las acciones de este yo se convierten entonces en causas que generan sus propios resultados. Así es como funciona el karma. Los nacimientos y transmigraciones de la mente son producidos por el karma y no se detendrán hasta que el karma se agote. Esto sucederá solo cuando se agoten las ilusiones. La causalidad kármica es la base de la disciplina del Dharma. Todas nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente son como semillas cuyos frutos y flores madurarán a lo largo de la serie de nuestras vidas. Las malas semillas dan malos frutos, y las buenas semillas, buenos frutos. Cosechamos resultados dolorosos si actuamos negativamente y resultados felices cuando actuamos positivamente. Aferrados a los placeres del presente, seguimos actuando de manera no virtuosa, generando efectos negativos. Nos esforzamos por ser felices, pero tanteamos en la oscuridad de la ignorancia, como si disparáramos flechas por la noche en un blanco invisible. Si creamos mucho karma negativo, experimentaremos los reinos inferiores, y lo que experimentamos allí dependerá de ese karma. En el transcurso de las transmigraciones, no somos libres. El karma determina nuestro nacimiento y las experiencias felices o dolorosas que creamos. No hay juez que diga, has sido malo, mereces sufrir. Nuestras desgracias, así como nuestra buena fortuna, son el resultado del karma que nosotros mismos hemos creado. Es debido a su karma que los occidentales piensan que tienen que trabajar tan duro para el confort material y la seguridad y que dedican todo su tiempo a trabajar y no tienen tiempo para estudiar y practicar el Dharma. No es Dios o cualquier otro agente externo que creó este mundo en su complejidad. Es el karma de los seres que viven aquí. Debido a que el karma es tan profundo, no podemos entenderlo completamente. Es una realidad sumamente sutil que no puede ser percibida a menos que hayamos alcanzado la iluminación. Pero aunque no lo comprendemos completamente, aún podemos entender aspectos de él y al menos comenzar a abstenernos de cometer acciones dañinas e intentar en cada momento cultivar las positivas. De esta manera evitaremos renacimientos miserables y progresaremos a través de vidas más afortunadas hasta llegar a la iluminación, momento en el que podremos entender completamente el karma. Estas 4 prácticas preliminares comunes, o ideas básicas, son extremadamente importantes, y debemos reflexionar sobre ellas hasta que impregnen nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones.
Si actuamos de acuerdo con estas ideas, podemos aplicarnos a la práctica del Dharma sin ningún problema y ningún obstáculo nos hará tropezar. Si las asimilamos bien, nos esforzaremos hacia la iluminación y tendremos la energía necesaria para proceder a lo largo del camino. Las prácticas Ngondro son preparaciones especiales para la práctica Vajrayana en general y del Mahamudra o Dzogchen en particular. Digamos que la iluminación es América y estamos en la India, o al revés. La práctica de Mahamudra o Dzogchen es el avión que nos lleva allí. Realmente queremos hacer el viaje, pero necesitamos el dinero para el billete de avión. Para tomar este avión del Mahamudra o Dzogchen, necesitamos reunir suficiente sabiduría y mérito. Este es el objetivo de hacer Ngondro, o los preliminares especiales a la transmisión de Mahamudra o Dzogchen. No es posible utilizar estos métodos extraordinarios, Mahamudra o Dzogchen, correctamente sin haber hecho al menos uno de los preliminares. Aquellos que pueden beneficiarse de su transmisión sin al menos uno de los preliminares son extremadamente raros. Estos preliminares preparan el terreno de nuestra mente. Cuando el suelo está bien preparado, cuando se han quitado piedras y malezas y se ha fertilizado el suelo, las semillas que plantamos pueden crecer sin ningún problema. Del mismo modo, los preliminares nos preparan para la transmisión eliminando los oscurecimientos y reuniendo las acumulaciones de mérito y sabiduría. Recibir la transmisión del Mahamudra o Dzogchen nos expone a los peligros de no comprender realmente las enseñanzas y de renacer en los reinos divinos sin forma o, peor, en la forma de un animal estúpido. Abordar estas instrucciones sin los preliminares necesarios y sin la suficiente conexión impide cualquier práctica verdadera o profunda porque no estamos preparados. Entonces, al no haber tenido éxito, nos arriesgamos a pensar que las enseñanzas no tienen poder o que el Lama no tiene influencia espiritual. Esto da lugar a conceptos erróneos extremadamente graves. Por lo tanto, es crucial abordar estas enseñanzas con la madurez y la preparación necesarias. Se podría decir que los preliminares construyen el camino por el que viajamos. Para conducir un coche, necesitas un camino. Por otra parte, es mucho mejor conducir en una carretera libre de rocas y baches que en uno que es tan áspero que incluso un buen coche no puede llegar muy lejos. Así que la función de los preliminares es prepararte para el camino. Dependiendo de cómo los cuentes, hay 4 o 5 preliminares. A menudo se les conoce como los 100.000, porque cada uno consiste en 100.000 repeticiones de la práctica. Son la práctica de un refugio especial junto con las postraciones, la purificación de Vajrasattva acompañada por la recitación de la mantra de 100 sílabas, reuniendo las 2 acumulaciones ofreciendo mandalas y, finalmente, el Guru Yoga hecho con una oración. Esta es una práctica especial de refugio que crea una conexión muy fuerte con la iluminación y el linaje. Para que esta conexión se establezca eficazmente, hay 2 elementos necesarios. Por un lado, la fe y la aspiración, que ya hemos comparado con un anillo, y por otro lado, las bendiciones y la compasión de los Budas, que son como un gancho. El gancho está siempre ahí, pero para quedar atrapado por él, necesitamos el anillo de nuestra propia fe. Esta fe nos une al objeto de refugio y elimina los obstáculos, al tiempo que crea condiciones favorables para nosotros. Esta es la razón por la que esta práctica especial de refugio es el primero de los 4 preliminares. En presencia del campo de refugio que visualizamos frente nuestro, nosotros y todos los seres nos refugiamos en las 3 joyas y las 3 raíces. Las 3 joyas son el refugio exterior y las 3 raíces son el refugio interior. Estos 6 están unidos en la persona del Lama, formando el refugio secreto. La iluminación de los 3 cuerpos del Buda es la talidad o refugio absoluto. Así, tomar refugio es una práctica muy poderosa que hacemos con todo nuestro ser, cuerpo, palabra y mente. Con nuestra mente, imaginamos la presencia del campo de refugio y generamos profunda fe y aspiración. Recitamos la plegaria de refugio con nuestra palabra, y nos postramos con nuestro cuerpo. Aunque es posible que no seamos conscientes de ello, hemos acumulado en nuestro flujo mental una cantidad inconcebible de karma negativo y oscurecimientos desde tiempos sin comienzo. Nuestra mente está completamente impregnada de ellos, y a menos que los eliminemos y los purifiquemos, es imposible avanzar hacia la iluminación. Nuestra mente es como un pedazo de lino sucio, que, para ser teñido, para recibir la transmisión, primero debe ser lavado.
Un pedazo de ropa sucia no tomará el tinte, mientras que el limpio lino blanco tomará cualquier color. La práctica del Vajrasattva, realizada sin distorsión y con gran sinceridad, efectúa esta purificación, esta limpieza. Vajrasattva es un aspecto de Buda que representa la pureza fundamental de la iluminación y activa un poder purificador. También hay gran bendición asociada con esta práctica. Cuando tenemos ropa sucia para lavar, necesitamos agua, jabón y nuestras manos para el lavado. De manera similar, para efectuar la purificación mediante esta práctica, necesitamos varios elementos a la vez: la bendición de Vajrasattva, el poder de su mantra y la fuerza de nuestra práctica. Este enfoque puede parecer similar a la idea cristiana de lavar los pecados, pero la diferencia es que los cristianos creen que el paño y el agua provienen de Dios que los creó, mientras que el Dharma no considera a Vajrasattva de esta manera. Nuestra mente está por naturaleza vacío, no tiene ni forma, ni color, ni ninguna otra característica. Las impresiones negativas, los pensamientos y emociones de la mente, son igualmente vacío, invisibles, sin forma e incoloras, pero están presentes y tienen la capacidad de perjudicarnos. Existen como una multiplicidad de factores interdependientes que engañan y confunden nuestra mente. Para purificarlas, la práctica de Vajrasattva utiliza otros factores interdependientes, que son los elementos de la meditación que acabamos de describir. A través de la práctica, la purificación se realiza por medio de las 4 fuerzas: el arrepentimiento de las acciones negativas anteriores, el apoyo a los diferentes votos que hemos tomado, la visualización y recitación de la meditación y la resolución de no repetir acciones negativas. Practicadas juntas, estas permiten la purificación completa sin importar lo que podamos haber hecho. En Occidente, muchas personas admiten que la meditación es una buena cosa, pero encuentran la recitación mantra un poco extraño. Si la mente es realmente más importante, no hay razón para pensar de esa manera, porque estamos formados por la totalidad del cuerpo, palabra y mente, por lo que es vital incluir todos estos cuando practicamos el Dharma. Meditamos con nuestra mente, recitamos el mantra con nuestra palabra, y mantenemos la postura correcta con nuestro cuerpo. Recitar el mantra sin distracción es importante porque tiene un impacto particular en la mente. De hecho, el mantra es tendrel, o factores interdependientes, en sí vacíos de sonido. Además, los velos y las huellas negativas que han de purificarse han surgido dependientemente, son vacío. Por eso es posible purificarlos. La interacción de los dos conjuntos de factores surgidos de forma dependiente, del mantra y de las huellas negativas, disuelve el último y produce la purificación. Así es como la práctica puede tener un efecto verdaderamente purificador. Entender realmente el surgimiento dependiente y la vacuidad es estar cerca de la iluminación. Es el no entender estos por lo que erramos en el samsara. En cualquier caso, lo más importante es que la mente esté completamente presente durante la recitación. Después de la purificación de Vajrasattva, que deshace la negatividad, es importante cultivar factores positivos, es decir, practicar las 2 acumulaciones de mérito y sabiduría. Esta es la función de la tercera práctica preliminar, o el ofrecimiento de mandala. En esta práctica, hacemos ofrendas a las 3 joyas y 3 raíces. Estos son aspectos de la sabiduría primordial, completamente libres de apego a todo lo que podemos ofrecerles, pero aún así les dedicamos todos los bienes y riquezas del universo. ¿Por qué? Debido a que estamos tan completamente sujetos al aferramiento de un yo, y siempre pensamos en términos de lo mío, que tenemos el sentimiento de que realmente existen separados y apartados, y debido a este aferramiento al yo, nos atribuimos cosas diferentes. Pensamos, mis posesiones, mis riquezas, mi casa, mi familia, mis amigos, mi cuerpo, y así sucesivamente. Para aflojar este apego y aferramiento a las cosas como nuestras, lo ofrecemos todo al campo de refugio, por un lado, y practicamos la generosidad hacia los seres ordinarios por el otro. Por lo tanto, la ofrenda del mandala incluye seres iluminados y ordinarios. La ofrenda de mandalas es un regalo omnipresente en el que dirigimos todo lo que tenemos a las 3 joyas, todo nuestro mundo, todo lo que en el universo es hermoso, todo lo encantador que podemos imaginar, en forma de mandala del universo. Mandala es un término sánscrito que se traduce al tibetano como Kil Kor. Kil significa centro y Kor significa límite o periferia. Un mandala es una estructura que consiste en un centro y una circunferencia.
En el caso del mandala del universo, el centro está la montaña central, y en su circunferencia es un grupo de continentes. Por encima y por debajo de estos están los diferentes planos de existencia, los reinos humanos más elevados e inferiores. Esta es una representación extremadamente profunda que incluye no solo el mundo visible, sino todos los reinos de la existencia en el universo. Ofrecemos infinitos números de este mandala del universo, imaginando que hay tantos mandalas como átomos en el mundo, y los dedicamos todos ellos a la iluminación. Los beneficios de esta práctica son proporcionales al tamaño de nuestra ofrenda, y rezamos para que por esta inmensa ofrenda todos los seres puedan alcanzar la iluminación. Por lo tanto, hay una significativa dimensión de la bodhicitta en la práctica de ofrecer el mandala. A través de la acumulación de méritos que genera esta ofrenda ilimitada, nos acercamos a la capacidad de acumular sabiduría. Lama o Guru Yoga es, según el significado literal de la palabra yoga, la práctica de la unión con el Lama. Es el último de los 4 preliminares y el más importante, porque es especialmente a través de esta práctica que recibimos la bendición de los lamas, la bendición del linaje y, en última instancia, la iluminación. A través de esta bendición, la transmisión y la transformación pueden funcionar profundamente. Es como el sol, mientras que nuestra mente es como una flor que crece y florece bajo sus rayos. El Guru Yoga cultiva la devoción, Mogu en tibetano, que literalmente significa respeto y aspiración o admiración. En esta práctica, el Lama es el refugio principal. Dispuestos dentro de él están todos los refugios, que incluyen las 3 joyas. La mente de los lamas es el Buda, su palabra es el Dharma, y su cuerpo es la Sangha. También incorpora las 3 raíces. La mente de los lamas es el Yidam, o deidad meditativa, su palabra es el Dharmapala, el protector del Dharma, y su cuerpo es el Lama. Así, el Lama es la unión de todos los refugios, y es considerado como el propio Buda Vajradhara, la personificación del cuerpo absoluto, o Dharmakaya, y así es posible abrirse a su bendición. Se dice, ver el Lama como Buda, produce la bendición de Buda. Ver el Lama como un Bodhisattva produce la bendición de un Bodhisattva. Ver al Lama como un buen amigo espiritual produce una bendición correspondiente. Ver al Lama como un ser ordinario no produce bendición. Meditando de esta manera, rezamos a nuestro Lama intensa y sinceramente. Es a través de nuestra propia devoción que podemos recibir su bendición. Una imagen tradicional compara el Lama con una lupa que concentra los rayos del sol, las bendiciones de los Budas. Esta concentración es tan intensa que puede encender la yesca de los engaños de nuestra mente. Debido a que tenían completa fe en sus lamas, todos los grandes maestros del linaje, Naropa, Marpa, Milarepa y otros, pudieron alcanzar la iluminación dentro de sus vidas. El camino Vajrayana, que incluye muchos métodos para avanzar, se llama el camino de medios o medios hábiles. Después de completar las 4 prácticas preliminares especiales, el siguiente paso es practicar el yoga de la deidad, o meditación con un yidam, o deidad en meditación. Este método se utiliza para transformar la mente y facilitar la realización del Mahamudra. Después de los preliminares, generalmente nos dedicamos a la práctica de un yidam junto con la recitación del mantra de la deidad. Básicamente, todos los yidams son de la misma naturaleza, no hay diferencias esenciales entre ellos. Sin embargo, algunas prácticas de yoga de la deidad, como Vajrayogini o Cakrasambhara, requieren condiciones particulares. Debemos entrar en estricto retiro y seguir cuidadosamente las reglas de la práctica. En el curso de las actividades ordinarias, esto no es fácil. Por el contrario, hay una práctica Yidam, Chenrezig, o el Buda de la compasión, que no es tan restrictiva y se puede hacer fácilmente en la vida cotidiana. En general, creo que es la mejor práctica porque es fácil y muy beneficiosa. Por eso la he enseñado en centros de todo el mundo. En cualquier caso, es una excelente introducción a la práctica de Vajrayana. La forma de Chenrezig usada en la práctica de la sadhana, o meditación, representa la compasión del Buda. Más allá de su forma, el aspecto último de Chenrezig es independiente de nuestra meditación, es la naturaleza pura de la mente. Un yidam o divinidad existe en 2 niveles. El nivel último del yidam está más allá de la forma, es el aspecto último de la sabiduría. El objetivo de la práctica es revelar este aspecto de la sabiduría por medio del aspecto de la forma o la deidad relativa.
Durante la primera fase de la sadhana, meditamos sobre la deidad relativa que asegura un vínculo con la deidad última, el aspecto que está más allá de la forma, inaccesible a la mente conceptual. El aspecto relativo o relacional permite la realización del aspecto último de la sabiduría. Para comprender un poco sobre los medios hábiles utilizados en el Vajrayana, debemos volver a nuestra mente, que normalmente piensa, yo existo, yo soy, e identifica fuertemente con un mío experimentado como nuestro cuerpo, palabra y mente. Estas identificaciones fijas son la fuente del sufrimiento y de los errores en el samsara, son el principal obstáculo para la realización del Mahamudra, y es muy difícil abandonarlos. El Vajrayana, por lo tanto, nos enseña primero a intercambiar estas fijaciones por otras más sutiles y menos sólidas. Fijaciones en el cuerpo, la palabra y la mente del yidam. Después de esto, es más fácil abandonar toda fijación y pasar a una meditación completamente desprovista de formas y objetos, que, cuando se realiza, es la verdadera meditación Mahamudra. Estas fases de sustitución de las identificaciones y luego el abandono de toda la fijación corresponden con las dos fases del yoga de la deidad. Las vamos a aclarar, utilizando como ejemplo la práctica de la sadhana de Chenrezig. Todos estamos habitualmente fijados en nuestro cuerpo, y cuando experimentamos el yo, nos aferramos a la imagen de nuestro cuerpo. Para ir más allá de esta fijación, la meditación de Chenrezig sustituye nuestra experiencia habitual de nuestro cuerpo con la del cuerpo de Chenrezig. La práctica no consiste en imaginarnos a nosotros mismos en la forma de Chenrezig como si fuera un cuerpo físico y substancial como una estatua, lo cual no tendría ningún beneficio, sino ser Chenrezig como una forma vacía, como un arco iris, un reflejo de la luna sobre el agua, o un sueño. Nuestro cuerpo es el cuerpo de Chenrezig, visible pero vacío, una conjunción de vacío y apariencia, o lo que se llama una apariencia vacía. Los sonidos se transforman de una manera similar. De hecho, si todo lo que dijéramos fuera algo sólido, todo el espacio no sería suficiente para contener todo nuestro discurso. Desafortunadamente, no reconocemos la naturaleza vacía de nuestras palabras, y nos fijamos en ellas como si fueran reales. Por eso las palabras agradables nos hacen felices y las desagradables nos trastornan. Estas reacciones muestran que creemos en la realidad de las palabras. Nos aferramos a ellas como reales. Para trascender estas fijaciones, en la sadhana transformamos estos sonidos y palabras ordinarias en el sonido del mantra de Chenrezig, cuya naturaleza es sonido vacío, como la resonancia vacía de un eco. Finalmente, está nuestra mente con su contenido, que es en sí misma también fundamentalmente vacío. Hemos estudiado mucho en la escuela, en la universidad, y tenemos mucho conocimiento en nuestra memoria. Si todo lo que hemos aprendido tuviera una forma sólida, nunca podría caber en nuestras cabezas, o en esta sala, o incluso en todo el espacio. Afortunadamente para nosotros, la mente es vacío y su contenido no tiene forma tangible. Lo más probable es que tengamos muchas emociones perturbadoras. Si hubiera una habitación en la que pudiéramos acumular la ira, otra para el deseo, los celos, y así sucesivamente, pronto estarían llenas. El hecho de que esto no sea posible es un signo de su vacío, pero aquí también, aunque los pensamientos y las emociones son vacío, no las reconocemos como tales y nos creamos muchos problemas fijándonos en ellos. Para aliviar eso, durante la sadhana, sustituimos nuestros pensamientos ordinarios por la presencia de Chenrezig y meditamos en nuestra mente y su contenido como teniendo la naturaleza de Chenrezig, en la cual los pensamientos y las emociones son transparentes. Tiene sabiduría pero es vacío, tiene sabiduría y vacuidad, sabiduría vacía. A través de estas sustituciones, el practicar la sadhana de Chenrezig produce una transformación de los aspectos impuros de nuestro cuerpo, palabra y mente, cuyas naturalezas son la forma, el sonido y la sabiduría, respectivamente. Esta fase de sustitución, durante la cual visualizamos el yidam y recitamos su mantra, es la primera fase del yoga de la deidad, o la etapa de generación, utpatikrama en sánscrito. Nuestra fijación en la realidad de la apariencia, los sonidos y los pensamientos es la enfermedad que nos engaña y nos causa sufrimiento. En la etapa de generación, el remedio es triple. En el plano de las formas, meditamos en todas ellas como inseparables de la vacuidad. Todas tienen una naturaleza de la apariencia vacía del cuerpo de Chenrezig. Los sonidos son también inseparables de la vacuidad y meditados como teniendo la naturaleza del sonido vacío del mantra de Chenrezig.
Todos los fenómenos mentales, pensamientos y cogniciones, son meditados como la unión de la sabiduría y la vacuidad, como la mente de Chenrezig, que es Mahamudra. En la etapa de generación, no hay razón para eliminar pensamientos o interferir con su energía, solo cambia su aspecto. Los pensamientos ordinarios son sustituidos por pensamientos de la presencia de Chenrezig, y esta versatilidad de la mente es así integrada y transformada en la práctica. La segunda fase del yoga de la deidad es la etapa de la conclusión, que es silenciosa y sin forma. La visualización y las representaciones de la etapa de generación se disuelven, mezclándose con una luz que se reabsorbe en Chenrezig, que somos nosotros, y finalmente desaparece por completo. No hay más punto de referencia, y la mente permanece en su estado natural, abierta y desapegada, lúcida y vigilante, libre de distracción. Cuando se realiza, esta meditación se convierte en la práctica de Mahamudra. La práctica del yoga de la deidad, a través de las prácticas conjuntas de las etapas de generación y conclusión, es un método muy rápido para lograr la realización de la mente, o Mahamudra. Para tener una visión del camino progresivo que se puede seguir después de practicar el yoga de la deidad, veremos ejemplos de las prácticas del linaje Shangpa, que presenta esta progresión como las 5 enseñanzas de oro. Las 5 enseñanzas de oro son un acercamiento completo a la iluminación que se remonta al gran adepto Kyun Ponelhor, un maestro y contemporáneo de Marpa, el traductor. En su juventud, estudió Bon y más tarde las enseñanzas Dzogchen. Insatisfecho, decidió buscar la enseñanza en la India. Tenía 150 maestros, de los cuales los más importantes fueron 2 mujeres, las dakinis de sabiduría primordial Niguma y Sukasiddhi. Puesto que Kyun Ponelhor había practicado la purificación y las acumulaciones y tenía un karma excelente de vidas anteriores, tenía a su disposición una enorme cantidad de oro que trajo con él a la India en su búsqueda de enseñanzas. Cada vez que pedía enseñanzas, ofrecía cientos de onzas de oro. Así adquirió la reputación de ser generoso con el oro, y sus enseñanzas fueron posteriormente conocidas como las enseñanzas de oro. Niguma nació en Cachemira, en el país llamado Tierra de la Gran Magia, que también fue el lugar de nacimiento de varios Mahasiddhas, entre ellos Naropa, que era su hermano. Había elegido renacer como mujer para poder ayudar a los seres. En vidas anteriores, había alcanzado un nivel extraordinariamente avanzado de realización. En su manifestación como Niguma, fue una dakini de sabiduría primordial que había alcanzado la 10ª tierra de Bodhisattva, o iluminación perfecta. Su cuerpo, un cuerpo de arco iris, trascendió completamente el nivel ordinario. Recibió enseñanzas directamente de Vajradhara y tuvo a Kyun Ponelhor como su principal discípulo. Después de que Kyun Ponelhor hubiera recibido enseñanzas de los más grandes maestros, le dijeron que alguien de su calibre debería ir y buscar enseñanzas de la gran Bodhisattva Niguma, inseparable de Vajradhara. Les preguntó dónde podía encontrarla, y respondieron que los seres ordinarios no podían encontrarla porque ya no tenía un cuerpo físico, sino solo un cuerpo de arco iris. Sin embargo, su presencia podía manifestarse en cualquier lugar a seres con un alto nivel de realización, y de vez en cuando visitaba las tierras de los más grandes cementerios, acompañada por un grupo de dakinis, y presidía enormes fiestas de Vajra. Al escuchar acerca de Niguma, Kyun Ponelhor fue vencido por la emoción y lloró ríos de lágrimas. Se fue inmediatamente a buscar el gran cementerio de Sosalin, esperando y rezando intensamente para encontrarla. Cuando llegó, vio arriba en el cielo una deidad de piel morena que sostenía un tridente y un kapalaya adornada con ornamentos de hueso. Mientras la contemplaba, al principio vio solo una dakini y luego muchas. Algunas de ellas estaban sentadas en meditación y otras en diferentes posturas de baile. Cierto que era Niguma con su séquito, él le rindió homenaje y solicitó enseñanzas. Al principio la aparición se burló de él, advirtiéndole: «Yo soy una dakini caníbal, y mi séquito también, así que sálvate antes de que te devoremos». Pero las palabras de Niguma no desanimaron a Kyun Ponelhor, quien reiteró su petición. Niguma le dijo que si realmente quería recibir las enseñanzas, debía ofrecer oro. Kyun Ponelhor ofreció inmediatamente todo su polvo de oro. Niguma lo tomó y lo arrojó al aire, esparciéndolo sobre el bosque. Kyun Ponelhor se sorprendió. Entonces Niguma le dijo que no necesitaba oro porque, para ella, las 3 esferas del universo ya eran oro.
Esto confirmó la fe de Kyun Ponelhor en ella, cuando una verdadera caníbal sin duda se habría aferrado al oro. Kyun Ponelhor recibió de su transmisión los 6 yogas de Niguma, Mahamudra, y las 5 enseñanzas de oro. Grabó estas enseñanzas en un pedazo de pergamino que guardó enrollado en un relicario alrededor de su cuello. Así es como la tradición del relicario Mahamudra obtuvo su nombre. Después de transmitirle todas las enseñanzas, Niguma le dijo a Kyun Ponelhor que solo ella y el Mahasiddha la Guapa las habían recibido, que debían ser mantenidas en secreto durante 7 generaciones, que serían transmitidas a un solo titular de linaje y que solo después de 7 generaciones podrían ser transmitidas públicamente. También predijo que no solo él, sino todos sus sucesores tendrían la oportunidad de reunirse con ella en el futuro. La primera enseñanza de oro, representada por las raíces del árbol, o la base, consiste en los 6 yogas de Niguma, llamados tumo, cuerpo ilusorio, sueño, clara luz, transferencia de conciencia y bardo. En el tumo o el yoga con calor interno, los practicantes se aplican a dominar una respiración de 4 partes, inhalación, retención, liberación y exhalación, llamada respiración del jarrón, junto con ejercicios en los canales y puntos principales, Bindu en sánscrito y Tigle en tibetano, del cuerpo sutil. A través del dominio del descenso, la retención, y la ascensión y difusión de la sustancia blanca, se producen el calor y el éxtasis. Esta felicidad lleva progresivamente a la unión de la gran felicidad y la vacuidad, que es la experiencia misma del Mahamudra. El yoga del cuerpo ilusorio nos permite comprender la naturaleza ilusoria de nuestras experiencias, dejando libres el apego y la aversión. Este yoga facilita el reconocimiento de todas las cosas como una ilusión o creación mágica, muy parecido a las películas o programas de televisión. El yoga del sueño permite que las ilusiones sean purificadas por sí mismas. Hay varias etapas: hacer lúcidos los sueños, o aprovechar el sueño. Entonces, durante el sueño mismo, hay el entrenamiento, multiplicación, proyección, transmutación y, por último, comprensión de las apariencias. El yoga de la clara luz elimina espontáneamente la ignorancia o sopor mental, lo que nos permite tener un sueño profundo y lúcido por la noche y experimentar la clara luz durante el sueño. La transferencia o eyección de la conciencia permite el logro de la iluminación sin meditación, y especialmente en el momento de la muerte. El yoga del bardo produce el reconocimiento de la naturaleza de los bardos y, a través de ellos, los 3 cuerpos del Buda. Estas 5 enseñanzas de oro usualmente se presentan usando una imagen de un árbol cuyas raíces son los 6 yogas de Niguma. El tronco es el relicario del Mahamudra, las ramas son los 3 métodos de integración, las flores son las takinis blanca y roja, y el fruto es la inmortalidad impecable. La práctica de estos 6 yogas se hace sobre la base de una iniciación particular y requiere que se mantenga cierto samaya, o lazos sagrados. Practicarlos juntos lleva a la realización del Mahamudra, pero la práctica de un solo yoga, como el tumo, el cuerpo ilusorio o la clara luz, puede conducir a la realización por sí misma. La segunda enseñanza de oro, el tronco del árbol, es el relicario del Mahamudra, la tradición Mahamudra que Kyun Ponelhor recibió de Niguma, la Dakini de sabiduría primordial. Sus preliminares son llamados los 3 métodos naturales, Rambhab en tibetano, de cuerpo, palabra y mente. Después viene la liberación espontánea de los 4 obstáculos que impiden el reconocimiento del Mahamudra. Mahamudra está demasiado cerca para ser reconocido, demasiado profundo para ser comprendido, demasiado fácil de creer, y demasiado maravilloso para ser entendido conceptualmente. La liberación de estos 4 obstáculos revela la presencia espontánea de los 3 cuerpos del Buda. La tercera enseñanza de oro, las ramas, consiste en 3 métodos de integración que nos ayudan a cultivar la experiencia continua del Mahamudra en todas las circunstancias. Están relacionados con el Lama, el Yidam y la experiencia de la ilusoriedad de todas las cosas. La cuarta enseñanza de oro, las flores, consiste en 2 prácticas que implican las takinis blanca y roja. Si mantenemos nuestros votos, o samaya, perfectamente puros, estas prácticas permiten al practicante ir a los reinos de las takini sin ni siquiera salir del cuerpo. La quinta enseñanza de oro, el fruto, es la inmortalidad perfecta. En el momento de la iluminación última, la mente se realiza más allá de las muertes y los nacimientos. Esto es a lo que se refiere la alusión a la inmortalidad. Estas diferentes prácticas generalmente se hacen en retiro, especialmente en el retiro de 3 años.
El retiro no es obligatorio para hacerlas, pero es difícil poder practicarlas intensamente para tener éxito fuera del contexto del retiro. Había una vez un joven príncipe de una familia real en la India. Su madre no deseaba verlo subir al trono y esperaba en cambio que practicara el Dharma. Su padre, el rey, sin embargo, quería que su hijo le sucediera y poco importaba si el príncipe practicara el Dharma. El rey gobernaba en la familia y así la madre se preguntaba qué hacer. En ese momento en la India había muchos magos expertos, por lo que fue a ver uno y le preguntó si no podía usar su magia para hacer que su hijo renunciara a actividades mundanas y buscara el Dharma. El mago accedió. Puedes hacerlo, pero debes decirme lo que más quiere tu hijo. A él le encantan los caballos, dijo. Bien, dijo el mago. Vuelve mañana con tu hijo. Y organizaron una reunión. Al día siguiente, la reina organizó un paseo con el rey y su hijo al lugar acordado. El mago estaba allí con un caballo fantástico que había creado mágicamente, un magnífico semental como los que el príncipe soñaba. Cautivado y sin saber que el hombre al que estaba hablando era un mago, el príncipe dijo, ¿puedo comprar este caballo? El mago contestó, si quieres, ¿por qué no? Me gustaría probarlo primero. Pues claro, adelante. El príncipe subió al caballo y partió a un gran galope. No pudo detenerlo. Se fue muy, muy lejos, a un país desconocido. Cuando finalmente se detuvo, no sabía dónde estaba ni qué camino tomar. Justo en ese momento, a poca distancia, notó un poco de humo y decidió investigar. Descubrió una casa. En el umbral había una mujer con su hija, una joven encantadora. Estoy perdido, dijo. Puedo quedarme aquí, si quieres. Vivimos cerca del mar y eres bienvenido. Así que se quedó, porque ya no sabía dónde estaba su país, y estas personas nunca habían oído hablar de él. Como la joven era tan bonita, se casó con ella. Tuvieron muchos hijos y eran una familia muy feliz. Su suegro, que también vivía con ellos, estaba enfermo y no podía caminar. Un día, la mujer del príncipe, a quien le gustaba el caballo, dijo, ¿puedo montar a caballo? Claro, adelante. Ella montó el caballo, que corrió al océano con ella, y ella se ahogó. Viendo esto, todos sus hijos, excepto el más pequeño, que era demasiado joven, se sumergieron en el agua con la esperanza de rescatarla, pero también se ahogaron. Entonces, el anciano y enfermo suegro saltó al agua, y también murió. Solo quedó el menor, pero luego el caballo volvió, se comió al niño y huyó. Cuando el príncipe descubrió lo que había sucedido, estaba absolutamente desesperado. He perdido a mi esposa, mis hijos, mi caballo, toda mi familia. No me queda nada. Es mejor morir. Y así se sumergió en el agua esperando ahogarse, pero en lugar de ahogarse se encontró en el parque de su pueblo natal con el rey y la reina. Confundido y tembloroso, recordó a su amada esposa e hijos. Explicó a sus padres lo que le había pasado, pero ellos dijeron, «Oh, no. No tengas miedo. Te caíste del caballo y te desmayaste durante 1 hora. Debes descansar». El príncipe estaba convencido de que su historia era real, porque él la había vivido verdaderamente y había sufrido mucho. Finalmente, después de esa aventura, el príncipe se dio cuenta de la naturaleza ilusoria de la vida ordinaria y se dedicó totalmente al Dharma. Después de varios años de práctica, se convirtió en un gran maestro adepto.